¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hagamos un test rápido, ¿les parecen? ¿Alguno de ustedes de casualidad estuvo en mi charla de ayer? Levante la mano. Voy a hacer un test. Listo, una preguntita. De pronto, de casualidad, ¿alguno sabe de los que estuvo acá en la charla cuántos libros yo publiqué? Mister, primer regalo. Bueno, hay regalos. Este es el spoiler de la película. Ahora te doy uno. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias a todos pues, por darme la oportunidad de presentarles un poco sobre mis 10 años de investigación en lo que es ciberseguridad e inteligencia artificial. Creo que ya han hablado mucho de IA, han visto IA por allá, pero sin embargo lo que quiero brindarles a ustedes es posibilidades, ideas de lo que yo he hecho durante esos últimos 10 años. Listo, desde lo más básico hasta lo que creo que últimamente se está desarrollando y lo que creo que va a pasar. Bueno, un poco enlazado a la presentación de lo que hicieron anteriormente, bueno, acá está nuestro amigo ChatGPT, bueno, información pública, sin embargo yo soy más creyente de que eso depende del contexto de quien analice el tema, pero pues yo me considero como más o menos una figura pública y me gusta pues que lo haga. Pero sin embargo, a ustedes no les interesa, pues ChatGPT puede hacer esto, ¿listo? Coge una imagen y publica, ¿vale? Este es mi correo. Y bueno, la presentación básicamente la divido en 4 elementos. El primero es explicarles un poco a ustedes sobre el contexto de cómo se enlaza la ciberseguridad y la inteligencia artificial para los que no, digamos, que no han trabajado en el tema. Y posteriormente vamos a ir avanzando en los 3 libros que he publicado. ¿Listo? Bueno, como ustedes bien saben, la ciberseguridad pues es, digamos que tiene una serie de retos que constantemente, digamos que se están presentando nuevas cosas, nuevas amenazas cibernéticas, hay retos a nivel de conocimientos, bueno, un montón de noticias que en los últimos años, pues cada día surgen nuevas cosas, nuevas variantes, porque finalmente tenemos como un ser humano que, llamémoslo cibercriminal, que está intentando, digamos que, pues, sobrepasar, digamos, ciertas barreras. Yo quisiera que, por favor, se llevaran simplemente una palabrita para que enlacemos en cómo la ciberseguridad se conecta con la inteligencia artificial sobre los retos en ciberseguridad. ¿Listo? Para mí, simplemente, o sea, para mí, los retos que hay detrás de la ciberseguridad es la complejidad. La complejidad que puede, digamos, que atraer, por ejemplo, algo que tal vez nosotros no hemos identificado en el momento. Por ejemplo, un ser humano que pensó algo que no habíamos desarrollado. ¿Listo? Esta complejidad se ha intentado desarrollar abordándola una serie de técnicas y herramientas tradicionales pues que en ciber funcionan. Entonces, por ejemplo, usualmente se enfocan los desarrollos de ciberdefensa, suelen, digamos que a partir de 2 tipos de metodologías, si lo pueden decir así. El primero, si arrancamos, que son los sistemas desarrollados basados en firmas. Palabra más, palabra menos, imagínense, por ejemplo, un conjunto de personas, ¿sí? Investigadores, desarrolladores, ya sea en una jaula de Faraday o no, diseccionando software, viendo si es un malware o no es un malware. Posteriormente, si identifican que el software es malicioso o no, pasa, yo le llamaría como un proceso cualquiera de software, es decir, pasa después a una actualización de un commit, o un push, request, bla. Y finalmente, lo que nosotros obtenemos es una actualización, ¿listo? Ahí es donde sale, pues la base de datos ha sido actualizada. Eso es un ejemplo, ¿listo? Por otra parte, tenemos lo que son los sistemas basados en anomalías, que a diferencia del anterior, intentamos es recrear el comportamiento de que queremos monitorear a través, por ejemplo, de una serie de reglas. ¿Listo? Un ejemplo, un firewall es un ejemplo. ¿Qué pasa? Todo ese tipo de soluciones que se han hecho, y yo recalco mucho que funcionan, lastimosamente, pues, bueno, pues pueden surgir amenazas que no hemos detectado en las reglas, parten de que la solución parten de que la solución se ha hecho a partir de cosas que han sucedido en el pasado. Es decir, que tuvo que haberse desarrollado el virus para yo desarrollar la vacuna, ¿sí? Como el tema del COVID, parecido. Entonces,
Este es el gráfico de Gartner, que se explica muy bien lo que es la evolución de lo que es la analítica de datos, que está detrás de lo que es Machine Learning, que es importante que por favor se lo lleven. Es que intentamos dar respuesta a cosas del pasado, ¿listo? Y si lo enlazamos a ciberseguridad, es un enfoque reactivo, ¿listo? Es decir, que estamos reaccionando con base a lo que está sucediendo. Sin embargo, pues los que han trabajado en un CIEM, sí, o en un SOC, pues se darán cuenta de que uno recibe un volumen de información, pues que puede ser muy gigante y que a veces, pues, bueno, pues tenemos temas de falsos positivos, falsos negativos, en fin, eso es un proceso humano que pueda acarrear recursos en tiempo, plata, y si digamos está haciendo el objetivo, por ejemplo, un sector crítico, ya llámele salud, finanzas, etcétera, bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene la inteligencia artificial. ¿Listo? Arranquemos un poquito sobre ciberdefensa. Andrew Ng es uno de los gurús, pues hoy por hoy el tema de Machine Learning, que es una de las subáreas de la inteligencia artificial, que habla sobre cómo que la inteligencia artificial, es difícil pensar en una industria que no vaya a ser transformada por la inteligencia artificial. ¿Listo? Muy parecido a lo que comentaba el día de ayer, pues yo trabajo como Senior Data Scientist y he trabajado por más de X industrias, como por ejemplo el entretenimiento, no incluye el de adultos, temas de análisis, por ejemplo, de películas. Yo trabajé en HBO en su momento para recomendación de series. Análisis biométricos, parecido a lo que mencionaron previamente. Sistemas de salud, temas, por ejemplo, para predecir cuando una persona tiene Parkinson o no tiene Parkinson. El punto que quiero que vean acá es que la inteligencia artificial se puede aplicar a muchos sectores. ¿Listo? Y pues ahorita hablemos de ciber. Entonces, en inteligencia artificial, pues tenemos hoy por hoy, yo diría que otra ola. ¿Sí? Ya hemos tenido varias olas, pero hoy por hoy tenemos una bastante interesante y yo quiero que lo vean desde mi punto de vista, y es que es una inteligencia artificial que le permite tener una conexión humano-computador un poco más interesante. Es decir, que podemos de cierta manera hablarle a la computadora usando un lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, ahí pues bueno, ahí tenemos que la inteligencia artificial la podemos encontrar en muchas partes, hasta en el supermercado, y bueno, en fin, yo creo que hay de todo. En ciberseguridad, lo mismo. O sea, en ciberseguridad vamos a encontrar productos, yo creo que ustedes salen allá al sector sponsor, van a encontrar también temas de inteligencia artificial, pero si quieren vean este GIF, yo no voy a decir nada, el GIF lo dice todo, a veces se vende humo. Lo que ustedes si trabajan en software, me entenderán que a veces uno está desarrollando algo que ni siquiera está. ¿Sí? A veces venden cosas que entonces es lo mismo, idéntico. ¿Sí? Entonces, simplemente se los dejo, por favor, ustedes se lleven su idea. ¿Vale? Ahora, ¿qué he visto y qué sé que se ha hecho? Temas de tareas de monitoreo, predicción, detección, respuesta, prevención. Un resumen de todo eso que a mí me parece interesante. Autenticación, ya lo hablaron, sistemas biométricos. Prevención de phishing, ustedes lo utilizan, sus celulares, emails, ¿sí? Un procesamiento natural de lenguajes, allí tenemos una red neuronal, etc. Gestión de vulnerabilidades para temas de análisis cuantitativos, ahorita les voy a presentar un libro. Y en fin, inteligencia artificial versus inteligencia artificial, que son los famosos robots, en fin. Entonces, ya escalamos un poquito y les presento una escala adicional. Entonces, lo que ahora queremos hacer con el tema de, ya voy a pasar y no a llamarle inteligencia artificial, sino que voy a llamarle ahora Machine Learning, que es la subárea de la inteligencia artificial, ¿sí? Que es importante que entiendan que la inteligencia artificial es una amplia área que se divide en subáreas bioinspiradas. Entonces el Machine Learning, que es una forma de construir soluciones a través de datos, nos permite dar soluciones como por ejemplo para responder preguntas al futuro, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué va a suceder y qué podríamos hacer si eso sucediera? Si lo enlazamos ahorita al tema de ciberseguridad, ya no estamos siendo reactivos, sino siendo más proactivos. Es decir, si por ejemplo, descolocaba ahorita el ejemplo,
tuvo que haber sucedido el virus para yo desarrollar la vacuna. Pero ahora ya veámoslo de otra perspectiva. Vamos a analizar patrones de virus por si llegase a suceder algo nuevo, tengamos una forma de que un robot pueda predecir, ¿sí? Una predicción de que eso es una enfermedad o no es una enfermedad. Pero cuando llévense esta palabrita, por favor, porque nos va a servir para hacer el hackeo de la IA más adelante, predecir con un error, ¿sí? Siempre hay un error detrás. Entonces, estoy hablando ahí de errores. Y ahora, para cuando nos pasemos al tema ofensivo, por favor, llévense que ese error es la forma en la cual vamos a explotar la inteligencia artificial o el machine learning que hay detrás, ¿sí? Palabra más, palabra menos, y los que me están escuchando aquí, me están escuchando allá, la IA, o más bien los modelos de machine learning sí o sí siempre van a ser vulnerables desde el punto de vista que hay un error que podemos explotarlo, ¿listo? A nivel teórico. Entonces, para poder desarrollar ese tipo de modelos, vuelve y juega, necesitamos datos. Si ustedes tienen información que no están utilizando en sus empresas, bueno, esa es la oportunidad para poder, digamos, darle enriquecimiento. Por eso es que hoy, bueno, se decía ya que los datos eran el petróleo del momento, y bueno, la idea es aprovecharse de eso, ¿listo? Muchas gracias a Skeletor por su sugerencia. Detrás de todo este tipo de cosas es importante que entiendan que uno no entra a hacer machine learning así de puro carepastel, discúlpeme, así le digo así la palabra. Uno debería tener una serie de técnicas, y ahí es donde uno a veces se raya la cabeza, porque son técnicas que, por ejemplo, pueden ser matemáticas, pueden ser de estadística, visualizaciones. Pero el punto, bueno, el meme lo explica bastante bien, es, supongamos, ¿sí?, que nosotros tenemos una bodega de información, recuerden, tenemos muchos datos, pero el punto para mí es identificar de toda esa bodega de información cuál es la más significativa. Y ahí es donde entran todas estas tipos de técnicas. ¿Listo? Entonces la ciencia de datos, digamos que podríamos decirlo como el área que incluye una serie de herramientas para poder identificar de toda la información cuál es la más relevante para darle valor a un negocio. Llámele ciberseguridad, llámele entretenimiento, como quieran. Veámoslo en análisis de malware, ¿vale? Vamos a centrarnos a analizar un malware, por favor, céntrense conmigo en este ejemplo. Entonces, nuestro objetivo, ustedes conmigo, vamos a construir un robot, llámelo así, inteligencia artificial, que detecte un malware. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Entonces, a través de las técnicas que se conocen para, ya sea de ciberseguridad, existen dos enfoques, análisis estático y análisis dinámico. En análisis estático nosotros buscamos es diseccionar el software sin ejecutarlo. Por ejemplo, analizando el código fuente, ya sea llevándolo de un lenguaje a otro lenguaje y viendo si existe, digamos, que algún llamado malicioso. En análisis dinámico, nosotros queremos entender cómo el software está ejecutándose, en cómo es el comportamiento del software, ya sea viendo los logs, viendo el tráfico de red. Pero el punto de todo eso, vean que por ahí estamos diseccionando el malware, lo que ustedes quieran ver. El punto acá es que esos dos enfoques con las herramientas les va a dar a ustedes la información que va el robot a utilizar. Ahora, recuerden que vamos a entrenar un modelo. Vamos a entrenar un robot. Entonces, nuestra hipótesis es la siguiente. Por favor, hagamos un siguiente test. ¿Quiénes de ustedes leen los términos y condiciones del software cuando van a instalarlo? 1, 2, ¿por qué no lo leen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Entonces, bueno, cuando yo tenía Android, hace algunos años, no sé si a ustedes les pasó, yo creo que sí, cuando uno instalaba una aplicación hace algunos años, ¿qué es lo primero que le aparecía a uno? Un pop-up con toda la lista de permisos. Sí, yo creo que sí. Bueno, algunos lo leían, algunos sí, pero algunas personas no. ¿Sí? Entonces, el punto, partamos de esa idea. Entonces, por ejemplo, ustedes, pues, los que han entrado en ciberseguridad, pues uno no espera instalar pues, software de cualquier lado. Pero el punto es que hay muchas personas que solían darle clic directamente a la app. Entonces, partamos de una hipótesis.
La hipótesis es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una serie de datos de los permisos de aplicaciones malware y no malware de Android? ¿Listo? Y ver cómo es el comportamiento de los permisos. Realmente hay permisos que en el malware suceden y hay permisos que son diferentes en el software benigno. ¿Me siguen ahí? Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelve y juega. Necesitamos datos. Entonces, esa es una investigación que yo hice en 2016. Ustedes van a tener la posibilidad, ahorita voy a mostrar unos códigos QR. Lo mismo que en la anterior presentación, todos están sanitizados, no estoy andando a ningún lado. Yo soy un chico bueno, un poquito, pero aquí van a encontrar de rojo son los malware y en azul son los software benignos. Entonces, noten que hay una diferencia significativa entre el malware. Vean que hay mayor tendencia de que el malware acceda a Internet, al estado del teléfono y otra serie de permisos. Y ya es importante que reiteremos, aquí de pronto ustedes se preguntarán, los dos datos, las dos categorías, es decir, malware y benigno, están equilibradas, es decir, son iguales. Entonces, a cuestiones de probabilidades sencillas, por ejemplo, un teorema de Bayes, ustedes lanzan una monedita si quieren, y si me sale un software, imagínense así nuevo, imagínense que ustedes son el robot, si me llega un software nuevo, con base a ese patrón, si ese software llegase, por ejemplo, a acceder a las categorías representativas que vemos allá arriba, ¿qué va a decir ese robot? Ah, bueno, con una probabilidad de tanto te voy a decir que ese software es malicioso. ¿Listo? Entonces noten, tenemos datos, patrón, modelo, robot, inteligencia artificial, llámenle como lo quieran llamar, y finalmente tenemos un resultado. ¿Listo? Eso es así como funciona. Con eso ya claro, vamos a tener pues otro tipo de teorías. Bueno, estos son los resultados que hicimos de investigación. Tenemos un 94% de predicción, pero sin embargo, va a salirme el tema técnico para que si a ustedes les interesa lo que les hablé un poco de cómo se enlazan esos primeros pinos, hay un primer libro publicado, está en español, es gratuito, donde fue escrito, digamos que con la finalidad de cualquier persona que se adentrara en el área, pues empezar a dar los primeros pasos. Entonces, este libro les va a dar la posibilidad de conocer a mano de las técnicas, por ejemplo, para construir lo que les mencionaba ahora, un modelo de clasificación, como les mencioné ahora, para detectar malware en Android y páginas web maliciosas. ¿Listo? Van a encontrar los datasets, o sea, pueden jugar con eso. Yo no le estoy dando malware, le estoy dando directamente ya los procesos sanitizados. Entonces, partiendo de que yo tuve que pasar por la disección previamente del malware, fue un malware con una investigación que hice con unos chinos en su momento, y pueden, digamos que, jugar si les interesa, ¿vale? Fue uno de los primeros datasets que diría que se publicó en español. Segundo libro. Bueno, un día así, Cristian, así curiosamente estuvo tomando café, creo que fue café o yo no sé en qué estado estaba, pero el punto es que había después de leído el libro de Sun Tzu. No sé si alguno lo ha leído, El arte de la guerra, de casualidad. Sí, por favor, dígame que sí. Entonces, Sun Tzu dice que uno debería conocer al enemigo, conocerse a uno mismo y también conocer el entorno para ganar X guerras. Entonces, bueno, me cansé de ser bueno, quise ser un poco más malo, más malito si lo quieren decir así. Entonces, aquí empecé a explorar lo que es el tema ofensivo. Este segundo libro involucra también perspectiva defensiva y ofensiva y lo publicamos en 2018, ¿vale? Entonces, desde la parte defensiva van a encontrar material de cómo construir modelos o inteligencia artificial para detectar ciberataques web, como los que vemos acá, SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cryptojacking y Botnets. ¿Listo? No voy a entrar en el tema técnico, la idea es que ustedes se lleven este material para que vean qué cosas se pueden hacer, pero parte de los proyectos se han desarrollado con gente de Colombia, estudiantes de pregrado y posgrado. De hecho, por acá tengo un chico que presentamos ahora, ayer, sobre su proyecto, ya vamos a hablar de él, donde hemos expuesto, por ejemplo, en varios congresos, en papers académicos. Palabra más, palabra menos, hay un proceso de pares, ¿listo? Que ha corroborado, digamos, que los resultados que hemos conseguido. La parte ofensiva,
van a encontrar lo que es el tema de deepfake. En la anterior presentación lo mencionaron, pero nosotros abordamos, y ya les voy a explicar ahora, cómo, por ejemplo, generar y detectar deepfakes en video y en audio. Y finalmente lo que es Adversarial Machine Learning, que ya les voy a mostrar qué es. Pero antes de eso, como les decía, pues quería preguntarme un poco más el detrás, cuando empecé a investigar sobre esto, ¿qué hay de la seguridad de la inteligencia artificial? ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito de deepfakes. Si quieren, hagamos un primer test, ¿les parece? Ese es un curso que se dicta online de la Universidad del MIT con un paper que se publicó en 2019, ahí no se alcanza a ver, pero es 2019, nos preguntan de cuál de las tres imágenes es real o es falsa. ¿Les parece? Hagamos un test rápido. Por favor, levante la mano quien considera que la imagen A es falsa, por favor. Ok, siempre hay unos que otros. La B, ¿quién da por la B? Ok, ahora ¿quién da por la C? Ish, ahí está así una mayor cantidad si ustedes no están notando. Ahora, ¿quién da por las tres? Ustedes ganaron. Entonces, noten, aquí quiero que se lleven lo siguiente, y aquí intenté hacer un test rápido, pero noten que aquí hubo un tema que es toma de decisiones que son en tiempo, basado en conocimiento, que noten que eso es un contenido generado. Pero ¿qué pasa que, por ejemplo, a una persona le llega una llamada, ¿sí? Rápidamente, supongan que es un familiar de ustedes que está clonando, que es alguien que ha clonado la voz suya. Entonces, esa persona que no tiene conocimiento tiene que tomar una decisión. Ahorita ustedes pasaron por lo mismo, con un test muy sencillo de un modelo de 2019. ¿Listo? Entonces, llévense que este tipo de cosas, al final de cuentas, el tema de deepfakes es un tema que se empezó a desarrollar ya hace algunos años por el tema de entretenimiento de adultos y el tema político, que pues se vio mucho. Y lo que van a encontrar del libro son temas técnicos para poder detectar deepfakes en video. Ahí ven un estudiante que trabajó conmigo. También tenemos una presentación que hicimos acá en la Ecoparty, también en el año 2021, sobre el tema de detección de deepfakes en audio, usando modelos especializados para temas de datos de espectro. ¿Listo? Entonces, son cosas que se pueden desarrollar, se están haciendo y ustedes también lo pueden hacer. Lo importante que tengan acá en cuenta es que todos esos proyectos están open source para que lo utilicen. Cosas que pueden hacer con deepfakes, temas de chantaje, difamación. Creo yo que hay un tema interesante que es el contenido generación gore. Y finalmente manipulación, que es el spoiler de mi próxima película, libro que estoy haciendo. Adversarial Machine Learning. Bueno, el meme que ven allá explica muy bien de cómo hackear una IA. Entonces, es básicamente, imagínense una inteligencia artificial que tiene que identificar, por ejemplo, entre pollos y perros. O sea, a veces la IA no tiene la capacidad de hacer esas diferencias en muchas ocasiones, porque recuerden que los modelos de Machine Learning, vuelvo y reitero, tienen una probabilidad y tienen un error. ¿Listo? Cuando ese error, digamos que podemos explotarlo, ahí es donde está. Noten acá, por favor, aquí en la pantalla, este fue un estudio que se hizo algunos años. Noten que acá tenemos una tortuga que se le ha hecho una diferencia en el caparazón, donde tenemos un modelo de visión por computadora. Vean que si al ser el cambio en el caparazón, ya la tortuga está siendo identificada como armamento, pero para nosotros como humanos está siendo identificada como una tortuga, ¿sí? Pero por favor quiero que se lleven esto acá, es que vean aquí que estamos viendo un nuevo paradigma de ciberseguridad y es que ya estamos hackeando cosas a nivel físicamente, ya no solamente a nivel de software. Que es, aquí ya empezamos a ver una diferencia a nivel de ciberseguridad que yo lo llamaría que ya no es ciberseguridad tradicional, ¿vale? Un poco para que entendamos cómo funciona esto a nivel de software. Ahora tenemos acá un sistema biométrico. Eso es un modelo que yo desarrollé para poder detectar caras falsas y caras verdaderas. ¿Listo? Acá tenemos una cara falsa de alguien. El modelo, la inteligencia artificial me está diciendo que esta imagen es falsa, está bien,
con un 100% de probabilidad. ¿Listo? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo funciona el hacking de esto? Nosotros generamos una especie de perturbación o máscara, si lo quieren ver así, que básicamente lo que hay detrás de esto son matrices y datos, son matrices, números. Entonces lo que estamos haciendo acá, en la parte del centro, vean que hay como una especie de parecido con el rostro, que lo que básicamente hace es, tomamos el centro, lo operamos con la imagen falsa, hacemos como un match, y finalmente se lo pasamos al modelo nuevamente y notarán allá cuál es el resultado. Me está diciendo ahora que esta imagen que era falsa ya es real, ¿sí ven? Con una probabilidad del 73%, ¿listo? Entonces, esta es una de las formas que tenemos de hackear ese tipo de modelos de inteligencia artificial, porque simplemente la forma en la cual hay detrás construidos estos modelos de clasificación es, aquí simplemente podemos ver algo que se llama la franja de decisión, ¿sí? Imagínense que es, la parte izquierda es falso y la parte de arriba es verdadero. Eso es lo que hay detrás de un modelo de inteligencia artificial, pues de forma sencilla. Lo que queremos hacer es operar esa matriz de lo que les decía, matrices, sobre la máscara para poder saltar esa franja. Eso es lo que hay internamente. El hacker, digamos que buscaría hacer eso. Y finalmente, pues es lo que digamos que matemáticamente, así entre comillas, se puede hacer. El último libro, que lo publicamos gracias a una beca que obtuvimos, también Mariano, que está por ahí, gracias a una beca con Dragonheart y Andro en su momento, publicamos un tercer libro que se llama Los datos, las semillas del caos, que es el más reciente. Tenemos también una entrevista con el Hack Café, si les interesa pues lo pueden ver. Pero básicamente este tercer libro ustedes van a encontrar material sobre todo este boom de modelos generativos, Large Language Models, ¿listo? Y finalmente veamos algunos ejemplos. El primero, el tema de los modelos de gran tamaño, pues tenemos, como les decía, son olas, y en este caso, ese tipo de modelos surgieron gracias a dos tipos de tres estrellas. Primero, pues OpenAI, segundo, Microsoft, y finalmente su herramienta ChatGPT. Sin embargo, yo puse este señor gráfico que ya está un poco desactualizado, pero para que se lleven el día a día mío, y no sé si el de ustedes también pasa que trabajan en esto, pues uno constantemente se ha enfrentado de que surgen nuevos modelos de Large Language Models diariamente, papers académicos, etc. El punto es que a veces se genera una saturación. ¿Recuerdan que les hablé de ciberseguridad tradicional? Bueno, ¿qué se habla hoy por hoy? ¿Qué roles hay nuevos? No sé si acá en Argentina pasa, pero en Estados Unidos sí sucede. Usualmente ya anteriormente teníamos, por ejemplo, lo que era el ethical hacker, que era como digamos que el full stack, que conocía sobre técnicas de ciberseguridad. Ahora les acabé de mencionar una nueva fase que se llama el adversarial machine learning, que básicamente intenta hackear ese tipo de modelos, con un ejemplo que les mencioné. Pero ahora hay una nueva que hablamos de prompt injection, que ya vamos a hablar allá. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en esta parte de prompt injection, ya no tenemos necesariamente tener a alguien técnico, alguien de ciberseguridad sí o sí. Es más, lo que se sugiere es tener un equipo diverso de personas, porque es decir, no es lo mismo que piensa un economista a que piensa alguien de sistemas. ¿Por qué? Porque los prompts, que ya voy a explicarlo, son las entradas a los modelos, por ejemplo, de ChatGPT. Por acá tenemos el tema, algunas cosas de tema éticos, que usualmente se intentan, digamos que, trabajar en ese tipo de modelos hoy por hoy de inteligencia artificial, si lo quieren, digamos, decir. ¿Recuerdan que les decía que todo modelo de Machine Learning tiene un error? ¿Sí recuerdan? Entonces, yo le hice esa pregunta a ChatGPT, creo que fue el modelo GPT 3.5, hace algunos años. Le pregunté a ChatGPT, ¿usted tiene vulnerabilidades? Bueno, eso fue en octubre de 2022. Agosto de 2023, ya no responde lo mismo.
Coloco este ejemplo para que se lleven, es que los modelos, al igual que el software, es evolutivo y a veces las empresas quieren desarrollar cosas para allá y a veces no puede ser así. Y esos tipos de modelos que han sido entrenados con datos llegan hasta un periodo de tiempo. Entonces, necesitan, digamos, que ser ajustados en muchas ocasiones. Tengan muy en presente que existen, vuelve y juega, errores, y en este caso pues estamos viendo uno particular que se conoce pues hoy por hoy como el tema de alucinaciones, ¿listo? Empezaron a surgir nuevas cosas. Recuerden que el tema de este tema de modelos, de Large Language Models, es algo muy reciente. Eso no es algo que se desarrolló hace 10 años, eso es algo que ya se está empezando ya a tomar relevancia. Es más, OWASP hace el año pasado lanzó el top 10, que surgió un muy buen impacto en la comunidad. Vamos a un ejemplo. Vamos a utilizar un ejemplo muy particular de una vulnerabilidad y un ataque que podemos hacer a ChatGPT. Es un prompt injection. Palabra más, palabra menos, un prompt injection es como la forma en la cual nosotros creamos un input, supongamos ChatGPT, para que haga algo que no debería haber hecho. ¿Listo? Entonces, en Jailbreak Chat ustedes van a encontrar varios ejemplos de tipos de prompt injection que pueden utilizar y que han, digamos, que han sido publicados, ¿vale? Reitero, está siendo grabado, esto no fue creado para fines, digamos, que maliciosos, simplemente por temas investigativos, ¿vale? Entonces, el ejemplo que les estoy mostrando acá es un prompt sencillo donde que queremos preguntarle a GPT 3.5 que me dé el ejemplo de un ransomware. Bien, no me lo tiene que dar, éticamente está correcto. Pero ahora lo que hacemos es tomar un ejemplo del foro que les mencionaba, lo adaptamos para que a través de una frase de Nicolo me permita escribir lo que quería previamente, y notarán ahora que hemos saltado el tema ético, la regla ética que tenía GPT 3.5. Entonces acá tenemos es un código de ransomware, pues que cualquier persona como ustedes, que no tampoco tiene que tener conocimientos, puede acceder a un tipo de software malicioso, o por lo menos algo base, ¿vale? Este es un ejemplo muy sencillo, ¿listo? De las cosas que se pueden hacer con ese tipo de modelos generativos. ¿Qué cosas más van a encontrar en el libro, en los temas open source, que son, digamos, que sugerencias que doy yo de qué cosas se pueden hacer con inteligencia artificial? Acá tenemos un proyecto que lo que hace es dar recomendaciones en tiempo real a ustedes como programadores si se está presentando una vulnerabilidad. ¿Listo? Esto es un proyecto que hicimos usando el lenguaje de programación TypeScript sobre el entorno de programación VS Code. ¿Listo? ¿Qué permite esto? Cuando un programador, pues, no necesariamente tiene que tener los conocimientos de ciberseguridad, o sea, no es necesario del todo, pero el punto es que ahí también pueden haber vulnerabilidades al momento de desarrollarse. Lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto es poder mitigar los errores desde el primer eslabón de la cadena, es decir, desde el programador, dándole sugerencias, ¿vale? Eso es un proyecto que si a ustedes les interesa, los pueden utilizar. Este nuevo, que lo llamo como un bot, como Jarvis de Iron Man, ya de hecho ya habla, no traje el ejemplo, pero lo que podemos hacer con este es hablar con el bot para que me dé información de bases de datos de OSINT. Entonces supongamos que aquí nosotros le decimos, quiero que me dé la información de las cámaras que se encuentran en tal ciudad. Entonces lo que hace el bot es llamar, por ejemplo, a Shodan y directamente te da esa información. ¿Qué quiero dejar aquí hincapié? Y es lo que creo yo, reitero, es que ese tipo de inteligencia artificial, para mí personalmente, es la forma en la cual nosotros, vuelve y juega, estamos evolucionando lo que es humano-computador, cómo interactuamos con las máquinas. Entonces, nosotros ya tenemos el proyecto desarrollado en audio, donde le decimos directamente al bot y el bot interpreta. Pero el punto que quiero que por favor abran ustedes la mente es de las cosas que podemos hacer con la interacción usando inteligencia artificial. La inteligencia artificial termina siendo el camino para lograr, digamos, una serie de propósitos. Hablaron hace poco de Atlas. Atlas realmente es un proyecto que ya viene desde hace años, no necesariamente desde ya, eso simplemente se le dio un apodo y se le hizo en DEFCON este año. Pero ahí van a encontrar información sobre, digamos, que marcos de trabajo para temas de inteligencia artificial. Pero reitero, acá, nuevamente, esto es un campo que todavía evoluciona
y no se extrañen de que ese tipo de cosas siguen evolucionando y también van a tener nombres raros. Certificaciones, Easy Council también ya habla de Machine Learning. Yo trabajé para el AI Governance de Cisco hace algunos años y donde básicamente bailábamos por el tema ético de cada proyecto de inteligencia artificial. En Estados Unidos los equipos ya integran expertos o gente con conocimiento de inteligencia artificial usando ese tipo de técnicas. No es algo ya del futuro, sino es del presente, que es lo que quiero que por favor se lleven los que no han trabajado en esto. CTFs, de hecho le doy las felicitaciones al grupo que está montando esta villa, porque es una muy buena iniciativa a nivel latinoamericano del tipo de conexiones de temas de inteligencia artificial y ciberseguridad que ya es necesario. Les agradezco enormemente por esto. En DEFCON ya hay una villa de eso. Vamos a encontrar muchas cosas que a veces terminan siendo apodos, yo lo llamo ConOps, DevOps. Entonces, bueno. Y hay un libro ahí interesante que si a alguno le interesa es para hacer medidas de temas de riesgo, ¿vale? Finalmente, yo quisiera aquí reiterar es la inteligencia artificial, como mencioné, finalmente es un camino, ¿vale? Un camino que ustedes pueden utilizar para llegar a un propósito. Pero el punto es, entiendan que hay una ética que todavía se tiene que estar trabajando sobre el tema de inteligencia artificial y más importante, el tema académico que hay detrás de las personas que consumen inteligencia artificial. Ahí creo que hay una oportunidad muy buena de trabajo, pues si a alguno le interesa, sobre las cosas que se pueden hacer. No sé si pasamos a la sesión de preguntas y hago una rifa de esto o viceversa. Como quieras. Sí, vamos con las preguntas. Dale. ¿Alguno tiene alguna preguntita? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una rifa entonces de estos 2 libros que tengo acá. Ok, del tema del bot que presenté ahora, dije que una de las cosas que podríamos procesar de OSINT era llamando una herramienta particularmente de OSINT. ¿Alguno recuerda cuál? Por allá a la mano. Dale, mister, ven. Ok, primer libro. Hagamos una siguiente pregunta. Yo hablé, y está muy enlazado a la anterior presentación que hicieron, mister. Vale. ¿Cuál quieres? Ese es el 3. Ah, ya tenemos a uno del primer. Sí, ahorita te lo firmo. Dale. Ok. ¿Cuál es el mecanismo en el cual podemos generar contenido que no es legítimo usando inteligencia artificial? Deepfake, listo. Traje uno último, no pensaba darlo hoy, pero sí quiero dárselo a alguien muy especialmente y es uno de los organizadores de esta villa. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Cualquier duda o tema que quisieran indagar, no lo duden. Yo voy a estar allá afuera y muchas gracias nuevamente. Mil gracias, Cristian. Excelente la charla. Gracias. Gracias de verdad. Gracias.